queridos amigos. En el día de hoy vamos a tratar de hacer un pequeño unbox de un icono de la urología, una de las marcas más longevas que existe. Hablaremos de su historia y de sus características. Y vamos a comenzar con un grande entre los grandes. Nos referimos a la marca Omega. Y específicamente hablaremos del Omega Seamaster profesional. Y que tenemos aquí. Bueno, queridos amigos, vamos a intentar llevar este video como si fuera un unboxing, donde les voy a mostrar de manera muy sencilla cómo viene el reloj de cuando usted lo compra en la tienda, la caja que tiene, etcétera. Yo trato de todos los relojes que tenga, sean de valor o no, trato de conservar, en este caso, sus cajas, sus recibos, todo impecable, como ustedes pueden ver aquí. Este reloj ya lo compré hace alrededor de 3 o 4 meses, y cuando decidí dedicarme a esto tuve que, jamás tuve una serie de cosas aquí, cámara, esto, lo otro, para poder llevarles a ustedes mis inquietudes con respecto a los relojes. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, como ustedes pueden ver, inicialmente cuando usted compra un Omega, el reloj, en este caso este reloj, que es el Omega Seamaster Professional, la última variedad que salió, pues entonces viene en estas condiciones. Esta es su caja de cartón que yo preservo, trato de mantenerlo lo mejor posible, y entonces aquí ustedes pueden ver. En primer lugar, a una orilla trae toda su documentación. Ustedes pueden ver sus tarjetas, las diferentes customer service de Omega, una tarjeta de Master Chronometer, viene registrado el reloj, y todo lo que pueden ver aquí. Otros tipos de tarjetas, no sé, garantía internacional, esta que se encuentra aquí, por ejemplo, pueden ver. No hay falla con esta marca, por favor. Algunos datos de la tienda donde yo compré el reloj. Ustedes pueden ver la calidad de casi de una pequeña carterita, como de semejante a un Pierre o algo así. Este es su libro de todas las características. Aquí podemos encontrar todas las características en todos los idiomas de dicho reloj. Ustedes pueden ver. Ustedes pueden ver. Vamos a sacar esta caja. Está bien presentable, bien bonita. Bueno, ¿quién es Omega? Omega fue fundada en el año 1848 en la Chaux de Fonds, Suiza, por un relojero de 23 años, Louis Brandt, quien ensamblaba relojes con partes suministradas por relojeros locales. Sus primeros calibres propios, Labrador y Grusselin, así como el famoso calibre Omega de 1894, fueron un éxito de mercado rotundo en esa época. Este reloj que hoy vamos a ver en su unboxing es, como ya le dije, el Omega Seamaster Professional. Para que ustedes vean, miren la calidad de su caja, una madera bien trabajada, ustedes pueden ver, una belleza de caja, manifestando
la calidad de lo que tenemos dentro. Y entonces, sin más preámbulos, aquí tenemos el reloj. El Omega Seamaster del famoso agente 007. Un ícono. Bueno, ¿cuáles son las características de este reloj? Vamos a zafarlo aquí. Pues bien, siguiendo las recomendaciones de un buen amigo, me contaba que en mi anterior video a veces los relojes se desenfocaban y que le gustaría ver los relojes desde más cerca. Bueno, este reloj, como ustedes pueden ver, es un reloj diver de buceo. Tiene 300 pies de 300 metros. Tiene 300 metros de profundidad, pero profesional para eso. Como ustedes pueden ver, un bisel de cerámica unidireccional, como pueden ver aquí, muy bueno para este tipo de trabajo. El acero que usa Omega, ya ustedes saben, de las mejores aleaciones que existen. Tenemos también una manilla de acero, como pueden ver. Muy bien trabajada, muy bien terminada. Yo conservo mucho los relojes. Es cierto, este reloj costó cierta cantidad de dinero, más de $5,000 costó, pero es una buena compra. Ya sabemos todo quién es Omega. Como pueden ver, su mecanismo interno. Intentar ver. Este es un reloj que su diámetro de caja, de aquí a aquí, mide 42 milímetros. Entre oreja y oreja de la manilla, 20 milímetros. Es una caja de acero. El dial es de color gris, como ustedes pueden ver. Un cristal zafiro abovedado, resistente a los arañazos y antirreflectante en los dos lados. Por este lado también es zafiro. Aquí tenemos la válvula de escape. Vamos a ver. Una corona con el signo de Omega. Esta es una corona roscable, atornillada. Pueden ver ciertas rayitas. Es una de las diferencias que tiene este reloj a otros. Fue dibujado semejando a olas. Fue dibujado de esta manera para dar una apariencia a olas. Lo pueden apreciar perfectamente. Es resistente al agua 30 bar, es lo mismo equivalente a 300 metros o 1000 pies. Es un movimiento Omega, calibre Omega 8800, un movimiento automático con escape coaxial, Master Chronometer, certificado aprobado por Metas, resistente a campos magnéticos, que alcanza 15.000 Gauss, equilibrio de resorte libre con
con resorte de equilibrio de silicona, bobinado automático en ambas direcciones. Omega Master coaxial 8800. Aprecien el mecanismo que veis. Un reloj precioso. Presenta ondas grabadas con láser y una ventana de fecha a las 6 en punto. Desde 1993, el SEA Master Professional Diver 300 metros ha disfrutado de seguidores legendarios. La colección moderna de hoy ha acogido ese famoso patrimonio oceánico y lo ha actualizado con la mayor innovación y diseño de Omega. Agujas esqueléticas y los índices elevados son de color azul y están llenos de superluminovas blancas, mientras que la válvula de escape de helio tiene un diseño cónico. Lo que estábamos hablando acerca de la... Mírenla aquí. Y tratando de mantener el reloj lo más enfocado posible para que puedan apreciar las características. El diseño de cerámica, sus números en blanco. Al crear el grupo Swatch, que es el mayor grupo relojero mundial y engloba además de las marcas Swatch que le da el nombre a numerosas históricas firmas de relojes como Omega, Longines, Tissot, Breguet, Belplain, Jack Dross, Glashütte Original. Espero que les haya servido de ayuda. Sabemos que es un reloj de un presupuesto poco elevado. A mí me costó trabajo pagarlo, pero bueno, yo quería tener un buen reloj y gracias a Dios pues, lo pude pagar. Entonces pues con esta imagen nos despedimos, deseándoles a todos que se cuiden mucho acerca de la situación que tenemos ahora a nivel mundial del coronavirus. En otro momento, bueno, van a poder apreciar el unboxing de otro reloj de televisión. Si pueden, bueno, suscríbanse al canal. Si les gusta, den un like. Esperamos sus opiniones a través de los correos que aparecen aquí y hablaremos de lo que ustedes me sugieran sin problema ninguno.